Disfruta de esta historia corta y aprende al mismo tiempo. Es perfecto para principiantes de todos los niveles. En el colorido mundo de Isabella, una diseñadora de 24 años. Llena sus días con creatividad, café y un toque de magia. Comienza su rutina diaria desde el amanecer hasta los dulces sueños. El sol se asoma entre las cortinas, pintando la habitación de dorado. La alarma de Isabella suena tindón, justo a las 6. Ella parpadea y se despierta. Y justo a tiempo, su gata gris y esponjosa, Luna, salta sobre la cama. Con un juguetón, miau. Isabella sonríe dulcemente. Buenos días, Luna. Isabella camina al baño para cepillarse los dientes. Ella toma una ducha rápida y cálida. Anticipando cómo se desarrollará su día. Isabella se pone unos jeans cómodos. Una camiseta blanca y zapatillas. Abajo, en la cocina, la cafetera zumba suavemente. El rico aroma del café recién hecho llena el aire. Isabella entró en la cocina por una taza de café y un desayuno ligero. Ella se sienta en una pequeña mesa de madera. Isabella se sirve yogur con frutas frescas con una cuchara y se lo lleva a la boca. Y muerde un trozo de pan tostado. Mira su teléfono. 9. Reunión con cliente. 11. Nuevo logo. 3. Revisión de color. Asiente. Lista para crear. Sale de casa y entra al parque. Las flores rojas florecen, los pájaros cantan arriba. Isabella respira el aire fresco de la mañana. Buena energía para el día que comienza. La pequeña agencia está llena de una tranquila energía. Su jefa, Valentina, la saluda. Isabella, ¿lista para el logo de la cafetería? Sí, responde Isabella con una sonrisa. Encendiendo su computadora. Y abriendo su programa de diseño. En la sala de reuniones. El cliente habla de sus ideas. Colores cálidos, una taza de café, letras divertidas. El lápiz de Isabella baila sobre su cuaderno. Pum, pum. Dibuja rápidamente. El equipo estalla en aplausos. La emoción llena el aire. De vuelta en su escritorio. Isabella elige naranja, marrón y crema.
Diseña una taza de café humeante con vapor que forma un corazón. Perfecto. Presiona enviar. Momentos después, Valentina responde. Me encanta. Hora de la cafetería. Isabella toma una ensalada de pollo fresca y se une a sus compañeros. Las risas llenan la mesa. Películas, sueños de viaje, bromas internas. Buenas vibras por todas partes. Una pausa merecida. Isabella bebe un café con leche y come una galleta. Mira por la ventana soleada. Un momento tranquilo y pacífico. Un nuevo cliente quiere un cartel para una librería, libros y magia. La imaginación de Isabella vuela. Libros voladores, estrellas brillantes, una varita mágica. Creatividad al máximo. Archivos guardados. Computadora apagada. Hasta mañana, dice Isabella. Sale al brillo del atardecer. El cielo se tiñe de naranja y rosa mientras camina a casa. En la cocina, la pasta hierve con tomate y albahaca. Luna come cerca. Simple, delicioso, compartido en un silencio acogedor. Isabella se acurruca con un libro. Se dice a sí misma, otro día creativo terminado. Rostro lavado, dientes cepillados, pijama suave puesto. Luna salta a la cama. Isabella susurra, buenas noches, Luna. Cierra los ojos. Y se duerme pensando en colores, logotipos y los sueños de mañana. Ahora, vamos a reforzar la lección. Escuchando algunas preguntas y repasando un poco de vocabulario. Después, responde las preguntas en los comentarios. ¿Quién es Isabella? ¿Qué hace Isabella por la mañana según la historia? ¿Qué hábitos o actividades forman parte del día a día de Isabella? ¿Qué emociones transmite el inicio de la historia? Describe cómo comienza la historia usando tus propias palabras. Colorido. Diseñadora. Creatividad. Rutina. Amanecer. Magia.